Entonces, esto es la primera parte de la clase. La segunda parte de la clase va a ser circulación venosa. Y, pues bueno, para que estés preparado para tu examen departamental, que viene bien. Bueno, entonces, esto va a ser breve, es rápido. Entonces, hay que recordar algunas características del flujo sanguíneo, más que del flujo sanguíneo, sino de la cantidad de sangre que existe en el sistema circulatorio. Entonces, en esta gráfica, este dibujo, este esquema, divide aquí al corazón en un corazón derecho, aquí un corazón izquierdo, ¿sale? La circulación sistémica y la circulación pulmonar. Aquí lungs, los capilares pulmonares y después la circulación sistémica. Entonces, pues veíamos que parte todo esto desde el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo de ahí se va a la aorta y de ahí, bueno, perdón, aurícula derecha, desde acá, luego ventrículo izquierdo, perdón, a ver, otra vez, aurícula izquierda, aquí, luego ventrículo izquierdo, después viene aquí la aorta y aquí nos vamos a la circulación sistémica, la gran circulación y, y de ahí estas arterias se van dividiendo para después formar arteriolas que posteriormente cuando lleguen a los tejidos van a transformarse, van a convertirse en capilares, que es donde se va a llevar a cabo el intercambio de sustancias. Recuerda que pues, los capilares son los vasos conocidos como vasos de intercambio. Entonces se da el intercambio en los tejidos a nivel de los capilares, posteriormente se forman vénulas. Esas vénulas después van a formar venas pequeñas, medianas, grandes venas, y todo esto va a llegar a la aurícula derecha a través de las grandes venas, las venas cavas, y el seno coronario que lleva la sangre que viene del corazón. Entonces esa aurícula derecha después va a pasar la sangre al ventrículo derecho, de ahí a la arteria pulmonar, y de ahí de la arteria pulmonar, esto pues, se va a ir dividiendo también en derecha e izquierda, por los pulmones derecho e izquierdo, y esto va a convertirse posteriormente en capilares a nivel de los pulmones, los capilares pulmonares, donde se va a llevar a cabo el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, oxígeno que está en el alveolo, dióxido de carbono que expulsamos desde la sangre a través de una membrana alveolo capilar, y después esto otra vez va a regresar a la aurícula izquierda a través de las cuatro venas pulmonares. Esto pues es algo que ya sabes, que ya conoces, que ya has visto y leído, pero lo que vamos a precisar ahora, usando este mismo esquema, es el porcentaje de sangre, de volumen sanguíneo que se localiza en cada uno de estos compartimentos. Entonces, como mencionábamos en un principio, pues hay dos tipos de circulación. Podemos hablar de dos circulaciones. Una circulación sistémica o una gran circulación, que es la que parte desde el ventrículo izquierdo, pasando por la aorta y los grandes vasos, hasta llegar al lado derecho del corazón. Y una circulación pulmonar o pequeña circulación, pues que involucra desde el ventrículo derecho y de ahí pues, arteria pulmonar, vasos pulmonares, hasta regresar de nuevo al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares. ¿Qué porcentaje de toda la volemia se localiza en cada una de estas circulaciones? Pues hasta el 85% de la sangre se encuentra en la gran circulación y hasta un 10% en la circulación pulmonar o pequeña circulación. En cada una de ellas hay un 5% que representa lo que hay en las cámaras cardíacas, es decir, aurículas y ventrículos. Tal es un 5% de toda la volemia, pero bueno, el gran porcentaje de la volemia se localiza en la circulación sistémica. Eso cuando dividimos o queremos ser precisos en dónde hay más en dónde hay más sangre de las dos circulaciones. Circulación sistémica o mayor, circulación pulmonar o pequeña circulación. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos clasificar esto, pero con base a presiones, pues hablaríamos que el 15% de la sangre se localiza en un sistema de alta presión, porque como vimos en ciclo cardíaco, el ventrículo izquierdo, cuando hace su sístole, en el periodo de eyección, puede alcanzar incluso una presión que se transmite hacia la aurícula, perdón, hacia la arteria aorta,
de hasta 120 milímetros de mercurio en condiciones normales. Habrá personas en las que sea más o menos, ¿no? Pero bueno, en condiciones fisiológicas lo usual es que sea de 120 milímetros de mercurio. Y de ahí, si te das cuenta, va pasando por las arterias, por arteriolas, y esto todavía es un sistema de alta presión. Aquí toda la sangre va pues con una presión bastante alta. Pero ¿qué porcentaje de la sangre se encuentra en un sistema de alta presión, o sea, donde la presión en los vasos es alta? Pues un 15% en las arterias, arteriolas, ¿no? Y arterias pues de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre y arteriolas. Un 80% se localiza en un sistema de baja presión. Si te das cuenta, después de las arteriolas, que son quienes se encargan realmente de disminuir la presión para que llegue con adecuada presión a los capilares y vénulas, pues estas arteriolas son las que se encargan de esto, pues por eso que también se conocen como vasos de resistencia. El porcentaje de sangre que se encuentra en este sistema de baja presión, tanto capilares, vénulas, venas, corazón derecho y circulación pulmonar, ¿no? Todo lo que después ya llega a la aurícula, la sangre que se contiene en ese sistema es de 80%, ¿vale? Y posteriormente tenemos también la división de dónde encontramos más sangre. Aquí esto es muy interesante y muy importante, hablando del sistema venoso y del sistema arterial. Hasta un 20% de la volemia se encuentra en el sistema arterial de la gran circulación. Pero, fíjate bien, un 65% se encuentra en el sistema venoso. En el sistema venoso. Gran parte de la sangre en los vasos sanguíneos se encuentra en las venas. Se encuentra en las venas, ¿sale? Es por eso que las venas también son denominadas como vasos o un sistema de capacitancia, porque es ahí donde se localiza el mayor porcentaje de sangre cuando clasificamos esto o lo dividimos entre arterias y venas. Entonces, las venas son conocidas como vasos de capacitancia porque albergan hasta un 65% de la volemia. Vamos a hablar de esto más adelante. 10% está en el sistema pulmonar, ¿sale? Y pues no varió aquí el 5% que se localiza en las cámaras cardíacas. Entonces, aquí de lo relevante aquí y que te tienes que llevar muy bien a tu casa, bueno, estás en tu casa, pero bueno, al terminar la clase, es que hasta un 65% de toda la volemia se localiza en el sistema venoso, ¿vale? Entonces, de lo que vamos a hablar ahora, o de lo que vamos a estar hablando aquí, a lo que nos vamos a enfocar es a esto, a los capilares, porque es ahí donde se da el intercambio de sustancias, ¿sabe? Y fíjate bien, ya para pasar a los capilares, lo que mencionábamos, la presión. Cuando el ventrículo expulsa esa sangre hacia la aorta y de ahí se va y se transmite hacia los demás vasos, sale con un máximo de ¿cuánto? 120. 120. 120 y un mínimo pues de 80, que sería la presión diastólica, ¿no? Es hasta lo que baja. Pero entonces sale 120, se mantiene así 120 en las arterias, pero a medida que pasa a las arteriolas, ¿te das cuenta? Las arteriolas lo que se encargan de hacer es que bajar esa presión, bajar esa presión para que a los capilares llegue entre estos rangos, ¿no? Ya bajitos. No a cero, no llega a cero, pero sí llega a rangos mucho más bajos considerablemente si tomamos como punto de partida los 120 milímetros de mercurio, ¿vale? Aquí se mantiene un sistema de baja presión, en toda esta parte, un sistema de baja presión, hasta que volvemos a llegar al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo eleva esa presión para poder hacer la eyección y ¡pum! Se eleva, ¿sale? Entonces, vasos, acuérdate, vasos de intercambio, vasos de resistencia. Aquí las arterias, acuérdate que hay vasos de distribución y vasos de amortiguación. Y en el caso desde las vénulas, todo esto, las venas y vénulas, perdón, me pasé. Todo esto son vasos de capacitancia. Aquí se localiza el 65% del volumen sanguíneo, de la volemia,
¿Dudas hasta aquí? ¿Profe, Vamos. puede grabar esto, por favor? Ay, es que luego se me olvida. Recording in progress. Sale pues. Gracias, Doc. Ujú. Entonces, esto es lo que mencionábamos. Así es como va el sistema. Llegan aquí a las arteriolas después se van dividiendo. Por aquí va pasando la sangre. Hasta llegar, aquí si te das cuenta, va disminuyendo el diámetro. Hasta llegar a los capilares. Donde se da el intercambio. Y posteriormente esto va creciendo, devolviendo la sangre, después de que se dio el intercambio, hasta llegar a las venas y luego de ahí al corazón derecho. También es importante que recuerdes que tenemos tres tipos de capilares que van a participar en el intercambio de sustancias o de algunas sustancias, pues. Tenemos los capilares continuos, que se caracterizan por tener uniones muy estrechas, por las cuales pues realmente pasar pocas cosas, pueden pasar pocas cosas. Son esas uniones celulares muy estrechas y tienen unos pequeños poritos, ¿sale? Unas pequeñas vesículas por donde se van transportando cosas. ¿Alguien que recuerde en dónde o en qué sitios anatómicos predominan los capilares continuos? En el cerebro. En el cerebro, muy bien, ¿dónde más? En Pulmones. el músculo cardíaco, en pulmones, En los pulmones, en músculo la piel. cardíaco, en cerebro, en la piel. Muy bien, excelente. Ahí predominan los capilares continuos. De hecho, en el cerebro, pues ayudan a constituir algo llamado barrera hematoencefálica, que es muy importante para los babies, más cuando tienen algo llamado ictericia, ¿sale? Neonatal, que bueno, a veces puede condicionar algunos problemas. Bien, y posteriormente hay otro tipo de capilares que son los capilares fenestrados. Estos capilares fenestrados, pues sí tienen uniones también muy estrechitas, pero tienen algo pues, característico que son las fenestras, ¿sale? Con membrana, que, pues bueno, un diafragma, perdón, que permite el paso o no de algunas sustancias. Estos capilares fenestrados, ¿en dónde abundan? ¿Quién lo recuerda? Riñones, glándulas vesícula biliar. endocrinas, Muy bien. en riñones, En riñones, ¿en dónde más? en En páncreas, glándulas endócrinas, ¿dónde más? En el tubo páncreas. digestivo, En el tubo digestivo, muy bien, excelente, exactamente. ¿Vale? Entonces ahí es donde predominan estas, estos capilares. Perfecto. Y después tenemos los capilares sinusoidales discontinuos, que pues tienen unas incluso aperturas aquí entre las células y tienen unas fenestras mucho más grandes, pues que bueno, ya permiten el paso de incluso células. ¿En dónde abundan estos capilares? En el hígado. en el vaso, La médula ósea. médula ósea. Excelente, muy bien, perfecto. Hígado, médula ósea y vaso. Perfecto, está excelente. Entonces es importante que lo recuerdes. Vale, esto igual, ya lo habíamos visto, cómo es que se da la interfaz entre una arteriola y una vénula. A veces, cuando no necesitamos que pase mucha sangre en un tejido determinado, pues bueno, podemos darle, porque necesitamos que llegue a otros lados, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en estado de choque, no es importante que el sistema digestivo esté recibiendo en ese momento tanto aporte sanguíneo. Estamos perdiendo sangre y esa sangre debe derivarse hacia otros sistemas, como el corazón, como el cerebro, como el riñón, ¿vale? Entonces, pues para que no se acumule tanta, no es que no pase nada de sangre, sino para que no pase tanto, porque es un órgano que no está, no está activo en ese momento como para recibir tanto flujo, pues se deriva, ¿no? De la arteriola a la vénula, no tanto por acá, para que pues la sangre que viene por aquí, pues mejor se vaya a distribuir a otro lado, se vaya a distribuir a donde lo necesitemos, en los órganos vitales, ¿vale? Entonces, eso era para recordar eso y que también entre las arteriolas y los capilares existe algo llamado también metarteriolas y esfínter precapilar, ¿no? Aquí están los esfínteres precapilares y la metarteriola, ¿no? Antes de llegar a los capilares para que se dé el intercambio también de sustancias. Muy bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No.
Bien. Entonces, chicos, habiendo ya recordado esto, ahora lo que sigue es identificar o hablar, explicar a detalle cómo es que se da el intercambio a nivel de los capilares. ¿Cómo es que los capilares son vasos de intercambio? ¿Cómo es que los flujos se mueven a este nivel? Entonces, lo que sigue ahora es entender los factores que determinan que la circulación capilar sea la circulación encargada del intercambio de sustancias. Para eso verás que para que se dé el intercambio tiene que haber una interrelación en presiones, de las presiones que hay a nivel del capilar. ¿Qué presiones a nivel del capilar existen que están determinando que haya intercambio o no? Entonces, a ver, ¿qué presiones? ¿Quién me dice? Esa es la presión oncótica y la hidrostática, ¿no? Muy bien, exactamente, la presión hidrostática o la presión oncótica, excelente. Vamos a explicar cada una de ellas y vamos a ponerles también en números. Vemos aquí una arteriola y vemos aquí una vénula, ¿vale? De un lado tenemos un 37, es variable, y un 17. Y entre la arteriola y la vénula lo que se encuentra es el capilar. Este sería el capilar. Este es el capilar. Fuera del capilar encontramos algo llamado tejido intersticial. ¿Saben qué es el tejido intersticial? ¿Alguien sabe qué es el tejido intersticial? Espacio intersticial. El espacio que hay entre dos vasos, ¿no? ¿En el espacio que hay entre qué? Dos vasos. No. Es el espacio en donde se están moviendo las células, ¿no? Es el espacio, muy bien, gracias. Es el espacio que existe entre células. Lo que hay entre células es intersticio o espacio intersticial. Entonces, cuando estábamos en clases en Iztacala normal, y como vamos a estar ahora que regresemos, porque se ha mantenido el semáforo verde, ño, 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 ño. Yo casi siempre les pongo el ejemplo de que están en sus banquitas así muy bonitos en su pupitre, y todo lo que esté entre ustedes son las células. Todo lo que esté entre ustedes, donde están las mochilas, por donde está toda la basura que dejan, porque como comen y ahí dejan toda la basura. Bueno, ahí ese espacio que está entre ustedes, entre bancas, es el espacio intersticial. Es el espacio que está en las células. ¿Sale? Las células están ahí y por acá, hasta aquí están las células, célula, 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 célula. ¿Sale? Y el espacio intersticial es esto. Es lo que está entre esas células. Todo lo que está en esas células, todo esto, ese es su espacio intersticial. Ese es intersticio. ¿Sí me di a entender aquí? Sí. Y este es el capilar. ¿Sale? Entonces, las presiones de las que vamos a estar hablando. Mira, aquí está mejor representado yo aquí haciendo dibujos. Esta es la célula. Esta es la célula. Este es el capilar. Este es el capilar. Y todo lo que está entre células es el espacio intersticial. ¿Sí la ves? Sí. Sí. Ahí están. Entonces, la cosa es saber, la cosa aquí es identificar la relación que existe entre la presión, entre las presiones que hay en el capilar y en el espacio intersticial. Entonces, la primera presión que vamos a mencionar es la presión hidrostática de este sistema. ¿Qué es la presión hidrostática? ¿Quién me dice qué es la presión hidrostática? Hola. Ah,
Sí, adelante, compañero. Ok, Cortés, adelante. Un fluido. Muy bien, vamos a tomarlo desde ahí. La presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido sobre el recipiente que lo contiene, ¿no? Esa es presión hidrostática. En este caso, la presión hidrostática del capilar es la presión que está ejerciendo la sangre sobre el capilar. ¿Sale? Entonces, viene aquí, este es el capilar, acuérdate que este de acá es el capilar. ¿Sale? Entonces, la presión que está ejerciendo la sangre contra las paredes del capilar y que está aquí representada con estas flechitas, esa es la presión hidrostática. Ahora, la presión hidrostática del capilar, como está empujando hacia las paredes del capilar, lo que quiere hacer, por decirlo de cierta manera, lo que quiere hacer es salir del capilar. Entonces, como el capilar es permeable, tiene vesículas, tiene poritos, tiene fenestras o tiene ahí sus sinusoides, pues cuando está con fenestras más grandes, la presión hidrostática lo que quiere hacer es salir del capilar. Salir del capilar. ¿Sí lo ves? Sí. Vale. Ahora, en el caso del intersticio, el intersticio pues también tiene agua. Tiene agua. Y la presión hidrostática intersticial lo que quiere hacer es salir del intersticio. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí esta regla no es del todo cierta, porque la presión hidrostática del intersticio es una presión que negativa. Me- Es presión negativa. ¿Vale? Es presión negativa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la presión hidrostática del capilar tiende a expulsar el agua del capilar hacia el espacio intersticial. Y el espacio intersticial también tiene presión hidrostática, pero esta presión hidrostática en valores matemáticos es negativa. Entonces, en vez de expulsar el agua desde el espacio intersticial al capilar, o de meter el agua al capilar, al revés, porque como es negativa, tiende a mantener el agua en el espacio intersticial. ¿Sí queda claro esto? ¿Cómo era, doctor? En vez de sacar el agua del espacio hacia el capilar, ¿cómo es? Al revés, del capilar hacia el intersticio, o mantener el agua intersticial ahí, porque es negativo en valores matemáticos. Ah, vale, gracias. Ujú. Bueno, eso en cuanto a presión hidrostática. La siguiente presión a analizar es esta, la presión oncótica. La presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? Bueno, la presión oncótica es precisamente la presión que están ejerciendo las proteínas del líquido del que estemos hablando, si estamos en el capilar o de si estamos en el intersticio. Entonces, en el capilar, la presión oncótica capilar, ¿por quién está determinada? Por las proteínas. ¿Qué proteínas exactamente? La más importante, y grábatelo bien en tu cabecita, la proteína más importante que está determinando la presión oncótica del capilar es la albúmina. ¿Cuál es la principal proteína que está determinando la presión oncótica capilar? Albúmina. albúmina. La albúmina. Esa es la principal proteína que está determinando la presión oncótica del capilar. Otras también lo pueden hacer, como son las globulinas, ¿verdad? Las globulinas, otras proteínas circulantes y el fibrinógeno, pero la que más es la albúmina. La albúmina, en cuanto a valores normales se refiere, va de 3.5 a 4.5 gramos sobre decilitro. Menos de 3.5 es considerado ya hipoalbuminemia, es decir, tenemos baja la albúmina. ¿Sale? Entonces, esta proteína en el capilar es el principal determinante de la presión oncótica
capilar. Y la presión oncótica tiende a mantener el agua dentro del capilar. ¿Sale? Entonces aquí todas las proteínas que van circulando, principalmente la albúmina y también después las globulinas, fibrinógeno y algunas otras, estas son las que están haciendo que la sangre no se salga del capilar, la mantienen dentro. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, otras. Aquí, por ejemplo, mira, en este cuadro nos habla de que hay muchas globulinas, como la alfa-globulina, como la albúmina, que es la principal, es la más importante, y otras alfa-2 globulinas, muchas globulinas, ¿vale? Pero la albúmina es la más importante. Algo interesante también es que la presión oncótica del capilar también es conocida como presión coloidosmótica. Coloidosmótica o oncótica. Es lo mismo, son sinónimos y tienden a mantener el agua dentro del capilar. ¿Vale? Sí. Ahora, en el caso de ¿cómo se llama esto? Del intersticio, también hay muchas proteínas, principalmente fibras de colágeno, tejido conectivo, ¿sale? Que están también ejerciendo presión oncótica o presión coloidosmótica, pero en este caso no es presión oncótica o coloidosmótica del capilar, sino es intersticial, ¿sale? Y esta también tiende a mantener el agua aquí, donde se encuentra, en el espacio intersticial. Entonces, esa presión pues es oncótica o coloidosmótica del intersticio, coloidosmótica intersticial. Y además, la presión oncótica o coloidosmótica, ya sea en el capilar o en el intersticio, también puede abreviarse como pi, con la letra pi. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya tenemos, aquí está. Ya tenemos entonces aquí el vaso sanguíneo. Acá está el espacio intersticial, este es el capilar. Y ya hablamos de las presiones que están determinando el movimiento del líquido. El movimiento del líquido, es decir, si la sangre sale del capilar o la sangre entra al capilar, depende de la interrelación que existe entre estas presiones y algo conocido como coeficiente de filtración capilar. Solo entiende o solo recuerda que existe, no le vamos a asignar ningún valor numérico. El coeficiente de filtración capilar nos dice o depende de qué tan permeable, qué tan permeable es ese capilar, qué tan bueno es para poder filtrar o para poder permitir que la sangre o las sustancias pasen a través de él. Entonces, no le vamos a asignar ningún valor, es importante, es directamente proporcional al movimiento del líquido, eso sí, porque a más coeficiente, pues más filtración, más movimiento. Pero bueno, la interrelación entre cada una de estas presiones, ¿vale? Tanto hidrostática capilar como oncótica o coloidosmótica capilar, o las dos mismas pero intersticiales, es lo que va a determinar el movimiento del líquido. Esta interrelación de presiones y coeficiente de filtración capilar es lo que conocemos como las fuerzas de Starling. Bueno, se puso Stirling, pero es Starling. ¿Sale? Entonces sería que las fuerzas de Starling son este movimiento de líquidos. Exactamente. Las fuerzas de Starling se refiere a la interrelación que existe entre estas presiones. ¿Qué presiones? Pues la presión hidrostática del capilar, la presión hidrostática intersticial, la presión
coloidosmótica del capilar y la presión coloidosmótica o oncótica del intersticio. ¿Sí me di a entender hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso es lo que conocemos como las fuerzas de Starling. Entender las fuerzas de Starling es lo más importante de este tema. Es lo más importante. Si entiendes el equilibrio de Starling, las fuerzas de Starling, entiendes circulación capilar y entiendes algo muy importante y muy común en la práctica clínica, que es el edema. El edema, ¿vale? Entonces, vamos ahora a ponerle valores y vamos a hacer una ecuación para que entendamos mejor las fuerzas de Starling. Entonces, aquí están la nomenclatura. Tenemos un coeficiente de filtración capilar, tenemos la presión hidrostática capilar, hidrostática intersticial, coloidosmótica capilar y coloidosmótica intersticial. Acuérdate que la coloidosmótica, tanto capilar como intersticial, también es conocida como oncótica. Entonces, vamos a asignarles valores. Esta es la ecuación. El movimiento del líquido va a depender del coeficiente de filtrado capilar por la diferencia entre la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial menos la presión oncótica o coloidosmótica capilar y la presión coloidosmótica o oncótica intersticial. ¿Vale? Vamos a ponerle nombre y vamos a ver cómo es que esto va a obtenerse. Entonces, tenemos nosotros primero, el primer dato a obtener y poner es la presión hidrostática del capilar. ¿Cuánto vale la presión hidrostática del capilar? Eso depende. ¿De qué depende? Bueno, va a depender de si yo estoy en el lado arteriolar del capilar o estoy en el lado venular. Es decir, de si estoy aquí o de si estoy aquí. ¿Sale? Vamos a empezar desde el principio, desde aquí. Entonces, aquí supongamos que aquí está una arteriola y después ya es el capilar y aquí hay una venular, ¿no? Entonces, en el lado arteriolar, la presión hidrostática del capilar que tiende a salir del capilar es de ¿cuánto? Aproximadamente 35 milímetros de mercurio. Es poquito a comparación de lo que salió desde el ventrículo izquierdo, ¿sí o no? 120. Entonces, esa presión fue bajando gracias a las arteriolas para llegar a una presión aproximada de 35 milímetros de mercurio. Esta presión es la que tiende a expulsar el agua, ¿sale? Entonces aquí son 35. ¿Vamos bien? Sí, Luego, esto es menos presión hidrostática intersticial, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la presión hidrostática intersticial? No varía mucho, tanto en el lado arteriolar como venular, pero dijimos que era ¿cómo? negativa. Negativa. Negativa, entonces 35 menos 2. ¿Ya lo viste? ¿Cuánto suma eso? 37. 37. 37. 37. Entonces ya tenemos aquí las presiones hidrostáticas. Ahora a esto le vamos a restar la diferencia de la presión oncótica o coloidosmótica del capilar menos la oncótica o coloidosmótica del intersticio. ¿Cuánto vale la presión oncótica del capilar? Es decir, la que está determinada por las proteínas, más 25 milímetros de mercurio. Acuérdate que esta presión, en vez de querer expulsar la sangre desde el capilar hasta el intersticio, lo que hace es mantenerla dentro. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, le ponemos aquí 25 menos ¿cuánto? La presión oncótica o coloidosmótica del intersticio. 0.1. Exactamente. Más 0.1. Dejémoslo en 25 igual, pues es casi nada. Entonces, 37
menos 25, ¿cuánto da? 12. 12. Es decir, que la fuerza neta, ¿quién gana aquí? ¿La intersticial o la oncótica? Intersticial. Gana la intersticial, entonces ganan las fuerzas que tratan de expulsar la sangre desde el capilar hacia el espacio intersticial. Ganan con un 12, con 12, un 12, me traiciona el inconsciente. Bueno, gana las fuerzas que quieren sacar la sangre del capilar hacia el intersticio por 12 milímetros de mercurio. Es decir, que aquí cuando la sangre, la presión en la sangre, en los capilares, es positiva desde el capilar y la sangre tiende a salir, eso se llama filtración. Se está filtrando la sangre desde el capilar hacia el espacio intersticial. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Lo puedes repetir otra vez, doctor? Sí, que aquí ganan la presión hidrostática, ¿no? Gana por 12 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que hay filtración desde el capilar al espacio intersticial. La sangre se sale del capilar para llegar al espacio intersticial. ¿Sí o no? Sí. Sí, doctor, gracias. Bien. Bueno, se me olvidó decirles. Algo que también está determinando o está contribuyendo a la presión oncótica cloidosmótica intersticial es glucocálix. Son sustancias de matriz extracelular, glucocálix, como son el condroitin sulfato, heparan sulfato y ácido hialurónico. Hialuronado. Me imagino que eso lo vieron con la maestra Aida en bioquímica. Sí les da Aida, ¿verdad? Sí. Sí. Una excelente profesora. Ella fue mi maestra hace ya algunos ayeres. ¿En serio? Sí, la maestra Aida me dio clases en segundo semestre. ¿Y cómo le fue? Pues más o menos porque ella era la profesor 2. Entonces no se metía mucho en la evaluación, pero pues yo me acuerdo y ella se acuerda. Incluso trabajamos juntos en endocrino también. Muy buena, muy Y buena. nos paró. Muy buena maestra. Aprovechenla porque es de las pocas que es exigente y sabe mucho y es muy buena, es excelente profesora. Bueno, el caso es que queda claro entonces cómo es que se da filtración, cómo es que la sangre sale desde el espacio, desde el capilar hacia el espacio intersticial. Sí. Esto es importante porque a medida, o sea, si la sangre pasa desde el capilar hacia el espacio intersticial, pasa sangre y ¿quién más pasa? Oxígeno. Lo que lleve disuelto ahí, oxígeno, glucosa, aminoácidos, nutrientes, otros gases, lleva todo, o sea, pasa con todo, ¿sale? Algunas sustancias requerirán de un transporte especial desde el endotelio, porque acuérdate que el capilar es puro endotelio, desde el endotelio hacia el espacio intersticial. De todas maneras, si hay filtración, van a pasar muchas sustancias que pues, por difusión facilitada pueden pasar por ahí, difusión simple, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doctor, gracias. Bueno, entonces, a medida que vamos avanzando desde aquí, la presión hidrostática va bajando. Va bajando porque pues se está filtrando la sangre. Entonces, cuando pasamos del lado arteriolar del capilar al lado de a la vénula, bueno, a lo cercano a la vénula, la presión hidrostática ha disminuido.
ha disminuido a unos 17 milímetros de mercurio, o 15, ¿no? Dependiendo de la literatura donde lo revisemos. ¿Vale? Entonces, a medida que se va filtrando la sangre y va pasando hacia el espacio intersticial, aquí la única que varía, si te das cuenta, todas se mantienen iguales, pero aquí la única que varía, bueno, aquí un poquito está, la única que varía es precisamente la del lado venular, la del capilar, pero en su porción venular, casi llegando aquí a la vénula. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, sí. Entonces, aquí la presión hidrostática del capilar ya no es tan alta como en un principio lo fue. ¿Me puedes repetir? Te observo. Sí, o sea, a medida que va saliendo la sangre aquí, que tiene una presión capilar hidrostática de 35, pues a medida que va avanzando y se va saliendo esa sangre del capilar, ya cuando llega al lado de las vénulas ya no es de 35, sino ahora es de 15 aproximadamente, ¿sí o no? Aquí está. ¿Sale? Entonces, si nosotros colocáramos estos mismos valores que colocamos hace un momento aquí arriba, pero ahora colocamos estos con este 15 en vez de 35, la presión neta de filtración o el movimiento ya no es filtración, porque ya no es de más 12 milímetros de mercurio positivo que expulse el agua desde el capilar hacia el espacio intersticial. Ahora ya en relación con el capilar hay una presión negativa de menos 5 milímetros de mercurio, por lo que el agua tiende ahora, la sangre pues tiende a introducirse ¿a dónde? Al capilar. Al capilar, a medida que avanzamos al lado venular. ¿Sale? Esto, si esto se llamaba filtración, a esto se le va a llamar ¿qué? Reabsorción. Exactamente, esto es reabsorción. ¿Sí me doy a entender? ¿Pero en qué casos va a suceder la reabsorción, doctor? Cuando pasamos, aquí está mejor ilustrado. Aquí ya trataré de responder a tu pregunta. Entonces, miren, aquí viene la arteriola. Este es el capilar, esta es la vénula, este es el espacio intersticial, ¿vale? Entonces aquí lo están viendo en kilopascales, no te preocupes. Presión hidrostática del capilar, presión oncótica del capilar, presión hidrostática del intersticio, presión oncótica del intersticio. Si nosotros en la ecuación de Starling pusiéramos estas cifras, nos va a dar una presión efectiva de filtración, va a ser positivo. Y por eso va a haber filtración. En lo anterior nos salió que era de más 15, ¿no? Más 12, perdón. Hay filtración, o sea, la sangre sale desde el capilar hacia el espacio intersticial en la porción arteriolar del capilar, ¿sale? Pero a medida que vamos avanzando por aquí, se van intercambiando estas sustancias y va perdiendo esa presión en el capilar, llega el momento en el que ya no hay filtración, ya no se está saliendo el agua del capilar hacia el espacio intersticial, ya no hay una presión efectiva que permita la filtración, sino que ahora la presión va a ser negativa en el capilar, lo que va a darnos una presión efectiva, pero ahora va a haber reabsorción, porque aquí el capilar se quedó con negativo. Entonces va a haber reabsorción, ¿sale? Igual aquí, esto se ve. Aquí está la arteriola, aquí está la vénula. A medida que vamos avanzando, el agua líquido sale desde el capilar hacia el espacio intersticial. Pero a medida que vamos avanzando, ya se pierde o se baja la presión hidrostática capilar. Y al estar tan descendida, pues ahora la presión es negativa en el capilar y hay una presión neta, pero de reabsorción, no de filtración, de reabsorción en la porción venular del capilar. ¿Sí quedó ahí? Sí, doctor, gracias. ¿Qué pasó, Josiel? Entonces, la disminución de la presión hidrostática en la porción, digamos, capilar vénula, es lo que va a permitir la reabsorción. Exactamente. Porque las demás presiones, si te dan cuenta, varían muy poco. Casi no varían. ¿Sí?
Gracias, doctor. De nada. ¿Sí o no? Sí, doctor, gracias. Bien. Ahora, si te das cuenta, hay una presión de filtración que expulsa el agua, ¿no? Aquí le dimos una medida de más 12, ¿no? Y aquí en el lado venular es de menos 5, ¿no? Que introduce el capilar, el agua hacia el capilar, ¿vale? A veces podría suceder que, pues no toda el agua que se filtra, no toda la sangre que se filtra a través del capilar se reabsorba. A veces no se reabsorbe toda. O sea, pasa mucha agua hacia el espacio intersticial desde el capilar, pero no toda regresa al capilar, se queda un porcentaje o se queda cierta cantidad de agua en el espacio intersticial. ¿Sale? ¿Qué pasaría si con el paso del tiempo, pues esa agua se va quedando ahí, se va quedando ahí, se va quedando ahí, se va quedando ahí en el espacio intersticial? Edema. Edema. El excedente, ¿no? O sea, lo que fue filtrándose, no se reabsorbe todo y se va acumulando, se va acumulando. Si eso ocurriera, o sea, si eso pasara, pues, se encharcarían las células. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. Te Sí. encharcarías, ¿no? Entonces, quien hace que eso no suceda, que no se quede un exceso de líquido en el espacio intersticial de manera fisiológica, quien permite que no se quede ahí es ¿quién? La linfa. El sistema linfático. El sistema linfático. El sistema linfático es un sistema, aparte, son vasos sanguíneos también, son vasos linfáticos, mejor dicho, porque no manejan sangre, perdón. Son vasos que manejan linfa. La linfa es lo que queda de exceso, ¿no? En el espacio intersticial cuando esto se pasa a los vasos linfáticos. Entonces, los vasos linfáticos, si te das cuenta, son muchos, están muy distribuidos en el cuerpo, en el cuerpo humano, ¿no? Todo esto llega a grandes vasos, como son el conducto torácico. Aquí, por ejemplo, este conducto pues recaba la linfa de muchas zonas, pies, de estómago, bueno, de abdomen también, tórax, brazos, todo esto. Y el conducto torácico llegará posteriormente a la vena cava para introducirse ahí, ¿no? O a las grandes venas de acá, perdón. Y ya de ahí se devuelve esa sangre, perdón, ese líquido, la linfa, a las venas y de ahí nuevamente a la aurícula para que de ahí se vuelva a distribuir a todo el cuerpo, a todos los tejidos. Entonces, bueno, la idea es que los vasos linfáticos, todos estos van a pasar la linfa, ese ultrafiltrado, ese filtrado, a las venas nuevamente para que de ahí estas la vuelvan a distribuir en la sangre y siga circulando, ¿sale? Ahora, esta es la estructura de los vasos linfáticos. Fíjate que cuando hay, aquí está, este sería el espacio intersticial. Cuando hay mucha presión en el espacio intersticial porque se ha empezado a acumular mucha agua, estos vasitos se abren entre sus células y por aquí pasa el agua. Pasa hacia adentro del vaso y sigue su camino esa linfa. Esa linfa se va hacia acá y de ahí pues se va a todo este sistema, para después devolverse a las venas. Cuando este vaso en su fase de expansión está introduciendo agua, está introduciendo linfa, pero cuando este vasito se llena y se pone gordote, ya después estas células no se abren entre sí y ya no se permite el paso de más agua. Es una fase de compresión, fase de expansión,
cuando el vaso linfático está recibiendo la linfa, que pues aquí se acumuló bastante de esa agüita, y de ahí la devuelve después a las venas, hacia acá, pasando por el conducto torácico y algunos otros vasos linfáticos. Pero bueno, cuando ya el linfático se llenó, el vaso linfático se llenó, pues ya esto no se abre y pues esa se conoce como fase de compresión. Entonces, los vasos linfáticos permiten que no haya un exceso de líquido en el espacio intersticial. ¿Queda claro esto? Sí. Entonces, ¿quién permite que no haya un exceso de líquidos en el espacio intersticial? El sistema linfático. El sistema linfático. ¿Sale? Doctor, Sí. Ujú. había leído que esto de, bueno, el sistema linfático iba a funcionar cuando lo que se filtrara fuera menor a 4 milímetros de mercurio, pues porque mayor ya no funcionaría y se produciría edema. ¿Eso sí es cierto? Muy bien, vamos a retomarlo en un momentito, exactamente, eso es importante, ¿vale? Guárdalo ahí para que ahorita que hablemos de eso, nos lo aportes. Muy bien. Pero sí queda claro entonces la función de los linfáticos y cómo es que actúan ante un exceso de líquido en el espacio intersticial. Sí, doctor. Sí. Muy bien. Queda claro cómo es que se filtra la sangre desde el capilar hacia el espacio intersticial y de ahí se pueda dar un intercambio adecuado. Y que a medida que vamos avanzando en el capilar, la presión hidrostática en el capilar disminuye a tal grado que ahora es negativa la presión en el capilar y en vez de haber una presión de filtración, hay una presión efectiva reabsortiva, de reabsorción, que regresa el agua desde el espacio intersticial hacia el capilar. ¿Sí queda bien esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Y que el sistema linfático es quien permite que no se acumule ahí, que no se encharquen las células, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ahora, cuando el espacio intersticial tiene mucho líquido, cuando están encharcadas todas las células ahí, porque hay un montón de agua en el espacio intersticial, ¿cómo se llama eso? ¿Edema? Edema. Edema. Entonces, si no se vas por la calle y doña Pelos te dice, oye, bueno, tú que estudias medicina, a ver, ¿qué es el edema? ¿Qué respondes? ¿El exceso de líquido en el espacio intersticial? Es la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Exactamente. ¿Vale? ¿Queda claro qué es el edema? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a terminar con esto y ya para ver venas. Pregunta, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se puede formar el edema? A ver, alguien diga uno, levante su manita. A ver, César, échate uno. Y da ejemplo. Una de las causas es la obstrucción linfática, ¿no? Y un ejemplo es en las personas que tienen cáncer y se les retiran los ganglios linfáticos. Muy bien. Un mecanismo por el cual puede ocurrir edema, como bien dijo César, perfecto, es por la obstrucción del sistema linfático. Muy bien. Si el sistema linfático está ocluido, si hay obstrucción, no pasa el agua a la linfa a través de esos vasos, se regresa, los vasos linfáticos no pueden seguir introduciendo más agua hacia esos vasos, se queda el agua en el espacio intersticial, se acumula y forma edema. Muy bien, ahora hay varias causas de obstrucción linfática que pueden condicionar edema por obstrucción linfática.
César ya dio uno, que es el cáncer. Algunos tipos de cáncer pueden condicionar obstrucción linfática y pueden condicionar edema, más cuando estamos hablando de linfáticos, ¿no? El edema condicionado por la obstrucción de linfáticos se conoce como linfedema. Linfedema, perfecto. ¿Otra causa? A ver, Morales Espinosa. Sí, por la falta de ejercicio. Bueno, esto pero por los linfáticos. Vamos a hablar de los linfáticos. Otra Es causa que me acuerdo que habíamos visto algo así, que los músculos, bueno, la contracción jugaba un papel importante en el drenaje linfático y que si no, o sea, yo me acuerdo de haber visto el ejemplo de los choferes o de las personas que están sentadas mucho tiempo, tienen problemas de edema por lo mismo, porque no existe este movimiento, por lo tanto no va a haber un gran drenaje linfático. Bueno, algo así iba la idea, me acuerdo. Pero más que con los linfáticos, Morales Espinosa, más que con los linfáticos, es por las venas. Es por las venas, porque aumenta la presión hidrostática en las venas. Ahorita hablemos eso es otro mecanismo. Muy bien, guarda. Gracias. Pero otra causa de obstrucción linfática que pueda condicionar edema, a ver, Jocabet, y después Josiel, si tienes otro. Por lo de la presión oncótica, la disminución de las proteínas No. plasmáticas. Bueno, sí, pero otra causa de obstrucción linfática que pueda condicionar edema. No sé, las infecciones. ¿Cuáles infecciones? Ay, no sé. A ver, Josiel. Bueno, pues yo una vez había leído que hay un gusanito que se llama, creo que filaria, algo así, que obstruye los vasos linfáticos, y esto puede causar lo que comúnmente se conoce como elefantiasis, algo así. Es una enfermedad que los pies se les ponen como muy gordos, bueno, en general partes del cuerpo, ¿no? Muy bien, Y exactamente. y este gusanito, pues sabes que se mete ahí entre los, pues sí, los vasos linfáticos y no permite, digamos, que circulen. Así es, exactamente, muy bien. La filariasis es un ejemplo de obstrucción linfática por un parásito, exactamente, por un gusanito, como bien comenta José, que puede condicionar obstrucción linfática y condicionar posteriormente el linfedema. El detalle y el problema con el linfedema es que es un tipo de edema que por obstrucción linfática puede degenerar y causar cambios cutáneos, cambios dérmicos, a tal grado que puede desarrollar lo que se llama elefantiasis, y es que la piel se pone muy gruesa, como un paquidermo. Exactamente, así es. Ahorita que puedan, googleenlo, ¿no? Pónganle ahí filariasis para que lo vean y vean qué tipo de edema puede condicionar. Entonces ya vimos dos causas de un edema producido por la obstrucción linfática, ¿vale? Ese es un mecanismo. Entonces, el edema se puede producir por varios mecanismos. Uno de ellos, por obstrucción linfática, cortesía de César que nos lo dio. ¿Qué otro mecanismo? Jocabet ya dio uno. A ver, repítenoslo, por favor, Jocabet. ¿Qué otro mecanismo de producción de edema existe? Por lo de la presión oncótica. Bueno, la disminución de las proteínas plasmáticas. ¿Qué pasa si disminuyen las proteínas plasmáticas del capilar? En el capilar. A ver, Josiel. Bueno, no, yo iba a decir otra causa. Bueno, ahorita. Entonces, ¿qué puede ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué pasa si disminuyen las proteínas en el capilar? A ver, Morales, y si no, Jiménez García. Y yo le digo, es que habíamos dicho que las proteínas eran importantes para mantener el agua dentro del capilar, entonces, si estas proteínas disminuyen, va a haber más filtración del agua, va hacia el intersticio. Muy bien, porque al disminuir las proteínas dentro de la capilar, disminuye la presión oncótica del capilar, y eso va a hacer que se salga más agua. No hay quien la esté reteniendo en el vaso, como lo hacen las proteínas, albúmina, globulinas, fibrinógeno, etc. ¿Vale? Entonces, cuando disminuyen las proteínas, disminuye la presión oncótica, ¿sale? Y eso hace que salga más agua desde
capilar hacia el espacio intersticial. Ahora, causas de edema producidas por una disminución de la presión oncótica del capilar. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué han leído? ¿Qué han visto? A ver, Michelle, Vicelis López, Pamela, Michelle. Pues había leído que puede ser por falla hepática porque hay una disminución en la síntesis de albúmina hepática y también por alguna hemorragia o desnutrición. Excelente, muy bien, perfecto, perfecto. Primero, lo que mencionaste, insuficiencia hepática. Los pacientes con cirrosis, los pacientes que han desarrollado insuficiencia hepática no pueden producir proteínas. Las proteínas se producen en el hígado. Entonces, si el hígado no produce esas proteínas, no hay proteínas en la sangre y hay edema. Específicamente hay hipoalbuminemia. O sea, la albúmina se produce en el hígado. Entonces, si no hay albúmina o hay baja albúmina, pues el paciente tendrá edema por disminución de la presión oncótica capilar. ¿Qué otro mecanismo mencionó Michelle? Desnutrición. Y hemorragia. La hemorragia, si consume los factores de la coagulación y el fibrinógeno, puede ser, pero es raro, que una hemorragia te dé edema. Pero la desnutrición sí, más cuando es desnutrición calórico-proteica. Ustedes han oído hablar del... Ahora vamos a ver qué pusieron. Ustedes han oído hablar de algo llamado kwashiorkor. Es en los bebés, ¿no? Por esa mala nutrición. ¿Qué significa kwashiorkor? Sí tiene que ver con los niños, claro. ¿Alguien sabe qué significa kwashiorkor? A ver, googleenlo. Búsquenlo, pónganlo en Google, kwashiorkor, significado. Para eso es el teléfono inteligente, no para subir solo TikToks. También si quieres, ¿no? Pues como tú quieras, pero... Pues dice que es una desnutrición ocasionada por una deficiencia de proteínas en la dieta. Bien, exactamente. Es un tipo de desnutrición calórico-proteica, porque hay desnutrición calórico, como lo que antes se conocía el marasmo, y desnutrición calórico-proteica también, en este caso el kwashiorkor, ¿verdad? Pero ¿qué significa kwashiorkor? A ver, ¿de dónde viene ese vocablo? ¿Es náhuatl? ¿Es africano? ¿Es asiático? Dice que significa el que se desplaza. Ah, exactamente, el desplazado, perfecto. ¿Por qué? Sigue leyendo, sigue leyendo. ¿De dónde es el término? ¿Quién lo inventó? ¿Fue AMLO? ¿Fue Anaya? ¿Quién lo dijo? Es africano, ¿no? El término. Ah, no sé, dímelo tú. Es que menciona que este tipo de padecimiento se encuentra más en los niños y bebés de África y Centroamérica. Y si significa que es como que el desplazado, pues son como que las regiones más desplazadas de... Ay, me estás inventando. Ah, ¿de verdad? ¿Tengo razón o no? ¿Tengo razón o no? ¿Por qué el desplazado? A ver. Una página dice que se refiere a la situación de los niños mayores que han sido amamantados y abandonados. Y que abandonan la lactancia. Exactamente. Entonces, cuando estos niños lactan, pues se están nutriendo bien porque la leche materna es muy, muy buena, es nutritiva. De hecho, pues es lo que se prefiere, ¿no? Ojo, si tienen hermanitos, si tienen, no sé, alguien que conozcan que va a dar a luz, que van a nacer su hijo, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. No leches, no biberones, no chupones. Lactancia materna, lactancia materna, lactancia materna. No leches, no fórmula. ¿Sale? Porque es muy rica esa leche en cuanto a nutrientes. Muy rica con sabor, pues quién sabe, pero bueno. Entonces los niños que en África o en Sudamérica acaban de nacer y son lactados, amamantados, cuando viene el otro y lo desplazan o lo dejan a un lado para amamantar al otro, para lactar al otro, ¿qué le pasa al otro? En condiciones adversas donde no hay que comer. Ya no recibe la misma cantidad de...
pierden ese aporte, se desnutren y se ponen así gorditos, chonchitos, chonchitos. No es que estén gorditos o chonchitos, sino que están edematizados por una disminución en la presión oncótica capilar, porque no están produciendo ya proteínas, ya no están haciendo proteínas, su dieta ya se restringió de ellas al ser desplazados. Eso es por eso se llama kwashiorkor. Es un vocablo africano, ¿vale? ¿Sí queda para todos? Sí, doctor. Sí, Acuérdense, lactancia materna exclusiva, por lo menos los primeros 6 meses, complementaria hasta 1 año. Luego suben en el Face muchas así de, ay, miren lo que me ahorro en leches. Pues aunque tuvieras hijo, te lo tendrías que ahorrar porque tu hijo tiene que lactar, ¿sale? Lactancia, lactancia, lactancia. Ya los pañales, pues es otra cosa. Bueno, otra causa por la cual hay disminución de la presión oncótica, chicos. Oncótica capilar, claro. Hola, hola, hola. Hey, hey, despierta. Oye, 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 oye. Dame más causas. Hay un montón. Hasta si lo googleas van a salir un buen. El aumento de la presión hidrostática. No, causas de edema por disminución de la presión oncótica. ¿Quemaduras? Quemaduras, muy bien, desnaturaliza las proteínas, exactamente. Además de eso, es porque aumenta el coeficiente de filtración, el coeficiente de los capilares, son más permeables. Pero bueno, también disminuyen las proteínas porque se desnaturalizan. ¿Otro mecanismo? En síndromes nefróticos. Muy bien, César, síndrome nefrótico. Ustedes no han llevado riñón, bueno, no han llevado nefro, no han llevado sistema urinario. Pero, como saben, pues el riñón es un órgano que se encarga de trabajar como una coladera, filtra la sangre y elimina toxinas, ¿no? Reabsorbe algunas sustancias, excreta algunas otras, pero lo que no debe haber en la orina son ¿qué? Proteínas. Proteínas, no debe haber proteínas en la orina porque el riñón no las debe ni de filtrar ni de excretar. Puede haber algunas poquitas provenientes de los túbulos del riñón, pero bueno, proteínas no debe haber en la orina. Cuando el riñón por alguna enfermedad tiene alterada su capacidad para no eliminar proteínas a través de él y está excretando, está orinando muchas proteínas, eso se llama síndrome nefrótico. Una proteinuria nefrótica, están excretando arriba de 3.5 gramos de proteínas por litro, por día, ¿sale? Eso es síndrome nefrótico. Y los pacientes con síndrome nefrótico, al estar eliminando todas sus proteínas muchas proteínas por la orina, se edematizan, se hinchan. Y eso puede condicionarles, pues, edema. Eso es edema por disminución de la presión oncótica, ya que se están perdiendo esas proteínas por la orina, por el riñón, y no se están quedando en el capilar. Disminuye la presión oncótica del capilar y hay edema. ¿Sale? Y bueno, ya investigarás más causas. El otro mecanismo por el cual se puede formar... Mande. ¿Y en las quemaduras por qué ocurría? Porque las quemaduras desnaturalizan proteínas. Las destruyen. Ya, gracias. Y además porque aumenta el coeficiente de filtración capilar, la constante, esa que vimos al principio. Hace que los capilares sean más permeables. Y el último mecanismo, tercer mecanismo por el cual se puede producir un edema. Aumento de la presión hidrostática capilar. Exactamente, muy bien, exactamente. Aumento de la presión hidrostática del capilar. ¿Cuándo puede ocurrir eso? En una hipertensión arterial.
En la hipertensión puede haber edema, sí, muy bien. No es común, pero puede existir. Por cirrosis, ¿Por qué por cirrosis? porque se obstruye la circulación portal. Ah, muy bien, exactamente. Cuando se ocluye la circulación portal, muy bien, excelente. Se queda el agua, aumenta la presión hidrostática en la porta y en los vasos que están antes de llegar a la porta. Muy bien, exactamente, eso puede condicionar que la presión hidrostática aumentada filtre esa sangre, el agua, pues, hacia la cavidad peritoneal, la cavidad abdominal, y eso se llama ¿cómo? Ascitis. Ascitis, exactamente, ascitis, perfectamente, muy bien, exacto. Otra causa por ese mecanismo. A ver, Morales Espinosa, tú lo explicabas hace un momento. Sí, por la falta de contracción muscular, no vamos a tener como tal una presión. Y eso lo vemos más como en personas que son choferes o que están todo el día en la oficina sentados sin moverse. Entonces no va a existir como tal la presión y no va a haber ay, se me fue la palabra, un drenaje linfático como tal. Otra vez, ahí no tienen mucho que ver los linfáticos. Sí, porque, pues bueno, se excede la capacidad que tiene el sistema linfático para poder drenar eso, lo que se está acumulando en el espacio intersticial. Pero la causa de que se esté acumulando mucha agua en el espacio intersticial es porque aumenta la presión hidrostática capilar. Bueno, aumenta la presión hidrostática en el capilar, sí, pero porque se está encharcando, o sea, está obstruyéndose la circulación venosa. Ahí va. Vamos a explicarlo aquí con esquema. A ver, este sí. Espérenme. Aquí. Entonces, después de la vénula, ¿sigue quién? Una vena, ¿no? Si la vena tiene mucha presión hidrostática porque no se está moviendo, no está circulando adecuadamente la sangre por ahí, ya que hay, pues, el sedentarismo, no se está dando bien la circulación venosa y aumenta la presión hidrostática de la vena, eso se transmite a la vénula en un aumento de la presión hidrostática del lado de la vénula y también en un aumento de la presión hidrostática en la porción venular del capilar. Venular del capilar. Decíamos que aquí la presión en vez de ser de 37 aproximadamente es de 15. Pero si esa sangre, esa presión está pasando a las venas y en las venas está aumentada porque hay un aumento de la presión hidrostática venosa por obstrucción, por falta de movilidad, por ausencia de bomba muscular, lo vamos a ver en circulación venosa. Ese aumento de la presión capilar hidrostática en la vena se transmite aquí. Se transmite aquí. Y en vez de haber reabsorción o absorción, sigue filtrando. Sigue filtrando. ¿Sí? Oh, qué malito. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Muy bien, chicos. Otra causa de edema por aumento de la presión hidrostática, ya para irnos a descansar un ratito y regresamos con venas. ¿No podría ser por una trombosis? Bien, por una trombosis, exactamente, por una trombosis. Se está ocluyendo una parte de la vena, ¿no? O de algún lado en el sistema circulatorio, perfecto, ¿sí? Y eso pues está haciendo que la presión, la sangre al no pasar por ahí, pues aumente la presión hidrostática. Pero una muy importante, y nos vamos a descansar, es la insuficiencia. ¿Qué? Ajá. ¿Podría ser igual por varices? Por varices, exacto, porque las varices obstruyen el flujo venoso y aumentan la presión hidrostática venosa. Muy bien.
Perfecto. Una muy importante, dos, ya nos vamos a descansar, es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una causa de edema por aumento de la presión hidrostática del capilar. Realmente son varios mecanismos, pero el más importante es ese. Porque si la sangre no se está expulsando bien desde el ventrículo, como decíamos, se regresa. ¿Sale? Se regresa hacia la aurícula y de ahí hacia los vasos, ¿de dónde viene? Si quien no está logrando esto es el ventrículo izquierdo, esa presión hidrostática en el capilar aumenta en los capilares ¿qué? Ahí está. Ventrículo no funciona bien. Insuficiencia cardíaca. ¿Se regresa a dónde? A la aurícula. Y de ahí. Las venas pulmonares. ¿Cuáles son? Eso, pulmonares. Y de ahí. Capilares. Capilares. A los pulmones. A los capilares que pulmonares, ¿verdad? Aquí aumenta la presión hidrostática. Hay edema, pero ¿edema qué? Pulmonar. Pulmonar. Claro, edema pulmonar. Edema pulmonar, exactamente. Por aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar, ya que el ventrículo no está trabajando bien, por insuficiencia cardíaca. ¿Sí lo ves? Sí. Muy bien. Ahora, si se regresara desde aquí, Las vénulas. ¿eh? Entonces, ¿del ventrículo derecho a dónde? Aurícula Aurícula derecha. Y Venas, luego, cavas. las cavas. Si nos vamos hacia la inferior, ¿subirá bien la sangre desde las piernas hasta acá al corazón? No. No. Pues no, entonces edema de qué? De miembros inferiores. École. Están todos hinchados, ¿verdad? Y mis piecitos. Ay, bueno. ¿Queda claro? Sí, doctor. Otra causa, y esto va con dedicación a todos mis colegas cirujanos y urgenciólogos que les encanta dar soluciones parenterales. Cuando tú administras muchos líquidos de manera iatrogénica, entiéndase lo iatrogénico como todo lo condicionado por el actuar médico. Si tú das muchas soluciones a un paciente, mucho suero, hay mucha volemia. Puedes condicionar que el paciente tenga mucha volemia, o sea, aumente la cantidad de sangre que está en su agua, en este caso, en los vasos sanguíneos. ¿Y eso aumenta qué? La genera edema, ¿no? Eso aumenta la presión hidrostática capilar y puede condicionarle edema al paciente. Si esto ocurre en los pulmones, edema pulmonar. No es porque el corazón esté insuficiente como tal, sino porque le metieron un montón de líquidos y obviamente pues, el corazón tal vez pueda no aguantar, ¿no? Más en diabéticos, viejitos, hipertensos, que tienen corazones dañados. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ahora, por ejemplo, hay otro mecanismo que es el incremento del coeficiente de filtración. Decíamos que ese era, aquí lo tenemos, el aumento del coeficiente de filtración, es qué tan permeable es el capilar para que pueda pasar la sangre. Si aumenta este coeficiente, como puede aumentar en estados donde la histamina está actuando, como por ejemplo inflamación, porque me picó un mosquito, porque alguna reacción alérgica local o algo así, pues eso hace que aumente el coeficiente de filtración y salga o haya mayor filtración, está más facilitada. Entonces se puede dar ahí un edema. ¿Sí quedó claro aquí? Sí, doctor. Eso puede pasar, por ejemplo, también en algunas infecciones.
en estados proinflamatorios, crónicos o agudos, muy fuertes, muy potentes. ¿Sale? En fin, las causas son muy diversas, son muchísimas, pero quiero que entiendas el mecanismo. 4 mecanismos. Aumento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica capilar, obstrucción linfática y aumento del coeficiente de filtración. Si ocurriera esto, edema. Se va a formar edema en alguna parte del cuerpo. ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No. No, ninguno. Ok. Bueno, entonces vamos a descansar unos minutitos, unos 10, y regresamos con circulación venosa, ¿vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sale, ahorita nos vemos. Recording stopped.